Bueno, buenos días, mi nombre es Manuel Zulay Calderón Ovalle. Les voy a presentar lo que tiene que ver con la fase 4 de evaluación final del curso de guitarra. Icónicas para guitarra clásica. Aquí se da introducción y se establece el objetivo central de la evaluación final. El estudio y la interpretación profunda de obras cumbre del repertorio de guitarra clásica, buscando no solo el perfeccionamiento técnico, sino también la conexión con la historia y el espíritu de cada composición. Se presenta el listado de las 5 obras seleccionadas para el estudio detallado, sirviendo como carta de navegación para la actividad. Como primera tenemos Leyenda Asturias de Isabel Beniz, Recuerdos de la Alhambra, Francisco Tárrega, Fandango Variado, Dionisio Aguado, Preludio y Bambuco. Leyenda Asturias de Isaac Albéniz. Aquí se explica el origen de Leyenda Asturias, revelando que fue compuesta por Albéniz originalmente para piano, pero debe su fama a la transcripción para guitarra que capta la esencia pianística. Se destaca que a pesar de su título, la obra evoca los ritmos y modos del flamenco andaluz, y se resalta su textura de perpetuum móvil que simula el rasgueo constante del instrumento, siendo un testimonio de la fusión cultural y la habilidad de los transcribientes. Aquí se profundiza en la estructura formal de leyenda, detallando que se caracteriza por un ritmo inicial rápido e hipnótico, que contrasta con una sección central melódica de copla. Se subraya el regreso brusco al tema inicial y la importancia de que la sección principal imita el rasgueo del flamenco, haciendo esta pieza una obra esencial para el estudio de la técnica de la guitarra con referencias folclóricas. Un ejemplo de esta obra tenemos Obras de la Alhambra Francisco Tárrega. Se aborda el origen y la inspiración de Recuerdos de la Alhambra, compuesta por Francisco Tárrega en 1896, tras una visita a Granada e inspirada por la magnificencia de la Alhambra. Se establece que la pieza es un ejercicio fundamental de expresividad y técnica, y se relata la anécdota de su dedicatoria a su discípula Conchita G. de Jacobi, con el propósito explícito de plasmar la belleza melancólica y la atmósfera morisca del monumento en forma musical. De la obra, este punto se enfoca exclusivamente en la característica técnica que hace famosa a la obra, el trémolo magistral, donde los dedos anular, medio e índice repiten la melodía rápidamente sobre el bajo del pulgar. Se explica que este efecto crea la ilusión de una melodía continua y sostenida, evocando un sentimiento nostálgico o el sonido incesante de una fuente, lo que convierte la pieza en un hito técnico ineludible. Fandango variado, Dionisio Aguado. Se introduce el fandango variado de Dionisio Aguado, figura clave del romanticismo temprano español. Se explica que la obra fusiona el espíritu folclórico del fandango con la elegancia del estilo clásico romántico.
Se destaca su alto nivel técnico en articulación y velocidad y se subraya que Aguado tomó esta forma popular de danza y la elevó en una pieza de concierto, explorando el virtuosismo solista y combinando el rasgueo tradicional con complejas variaciones. De la obra se detalla que la estructura del fandango variado consiste en un tema seguido de varias variaciones virtuosas que demuestran el profundo conocimiento y dominio técnico de Aguado sobre la guitarra. Aunque conserva el espíritu rítmico vibrante del fandango, la obra incorpora sofisticación y elementos de bravura, siendo crucial para comprender la evolución de la técnica guitarrística en el siglo XIX. Preludio de Héctor González. Se presenta el preludio de Héctor González, destacando su rol como compositor colombiano de la generación contemporánea que busca un nuevo lenguaje sinfónico. Se establece que la interpretación requiere una musicalidad profunda y un sentido de color armónico, ya que la perspectiva del compositor se enfoca en fusionar la tradición musical colombiana con las técnicas modernas del siglo XX, explorando rangos dinámicos amplios y armonías complejas. Detalles de la obra. Se describe el carácter musical de la obra como melancólico e introspectivo, diferenciándose de las piezas virtuosas románticas al centrarse en la expresión emocional más que en el despliegue técnico. Se explica que el preludio está escrito en un lenguaje armónico que, si bien es tonal, utiliza giros y modulaciones contemporáneas, logrando una textura de acordes lentos y arpegios suaves que le confieren una sensación fresca y moderna. Bambuco, Gentil Montaña. Se introduce al bambuco de Gentil Montaña, figura central en la guitarra clásica de Colombia por su labor en elevar los formatos populares como el bambuco a obras de concierto. Se explica que el bambuco es una danza tradicional andina sincopada que Montaña transformó en una pieza virtuosística, utilizando la técnica clásica para establecer el género como una forma musical válida y rica, reflejando el compás birmodal y otras complejidades rítmicas. La obra se describe como la obra captura la esencia del bambuco, un ritmo ternario distintivo que sirve como vehículo para el lucimiento técnico y expresivo del intérprete. Se resalta que la pieza utiliza armonías ricas y una melodía nostálgica, imitando incluso la sensación sonora del tiple y la bandola, instrumentos típicos de la región, consolidándose como una obra obligada en el repertorio latinoamericano.
Concluye que la evaluación es una celebración del legado de la guitarra clásica, transformando al estudiante en un narrador de la historia musical. Reafirma que la guitarra es un universo sonoro, capaz de evocar diversos paisajes y emociones, y que el estudio de estas obras no solo afianza la técnica, sino que cultiva una apreciación más profunda por el arte, invitando a continuar explorando las posibilidades del instrumento. Muchas gracias por su atención prestada.